Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, llamado Mr. Toys. Estamos aquí grabando un nuevo video para ustedes, y el día de hoy les traigo, recreando Spider-Man 2, y bueno, la verdad estoy muy emocionado porque vean este video, porque es un nuevo paso, para mi universo de historias de Marvel, y porque veo que todo este proyecto, cada vez crece más y más, y eso me enorgullece mucho. También les agradezco mucho, porque ya somos más de 284 suscriptores en el canal, la verdad les agradezco mucho por el apoyo, la verdad muchas gracias. Y bueno, los dejo para que disfruten de este video, así que sin más rodeos, comencemos con este video. La película comenzaría donde se quedó la anterior, mostrándonos que Peter ha renunciado al amor de Mary Jane. También veríamos que Peter tendría constantes pesadillas referentes al Duende Verde. También vemos que un día, casi es descubierto por Harry, y vemos que poco a poco, la amistad entre Peter y Harry, poco a poco se comienza a deteriorar, y un día vemos que Harry le reprocha a Peter, el por qué sigue tomándole fotos al Hombre Araña, y diciéndole que gracias a el Hombre Araña, él perdió a su padre, y vemos que Peter le dice, que solo es su trabajo de fotógrafo. Entonces vemos que Harry se molesta, y corre a Peter del apartamento. Después vemos que Mary Jane ha logrado consolidarse como actriz. También vemos que Harry ha logrado posicionar de nuevo en el mercado a Oscorp, ahora siendo un competidor directo de Industrias Stark. Ahora pasamos con Peter, y vemos que ha conseguido un trabajo de repartidor, y vemos que por no hacer una entrega a tiempo es despedido. Entonces vemos que Peter va a entregar las fotos del Hombre Araña a JJ, entonces vemos que Peter intenta cobrar su cheque, pero vemos que no puede. Entonces vemos que Betty Brand lo consuela, y vemos que Peter se comienza a interesar en Betty. También vemos que llega tarde a sus clases de la universidad, siendo regañado por el Dr. Connors, y notamos que Peter no ha logrado encontrar un balance entre su vida como héroe y su vida normal. Después vemos que la tía May le festeja su cumpleaños a Peter, y vemos que todos lo felicitan, en especial Mary Jane, y vemos que Harry le dice a Peter que le presentará al Dr. Octavius, pero de repente vemos que Harry le vuelve a reprochar a Peter, y vemos que Peter solo le dice que vuelvan a ser amigos. Y después vemos la fiesta de cumpleaños de Peter. Después vemos que Peter se da cuenta, que la tía May también está pasando por problemas económicos, y vemos que Peter la quiere ayudar, pero vemos que la tía May está pasando por esto, porque todavía no puede superar la muerte del tío Ben. Después vemos que Peter sale a hablar con Mary Jane, y vemos que Mary Jane le revela, que ya está saliendo con alguien, entonces esto motiva a Peter para ir a su obra de teatro. Después vemos que Peter llega a su departamento, y vemos que está bastante cansado, pero vemos que después se pone su traje, y sale a patrullar las calles. Al otro día vemos que Peter conoce al Dr. Octavius, y vemos que el doctor le muestra el proyecto en el que está trabajando. Después vemos que Peter lo entrevista, para poder completar su trabajo de la universidad, y vemos que Peter se hace amigo del Dr. Octavius, y de su esposa Rosie, y vemos que Rosie le pregunta a Peter si ya tiene novia, y Peter contesta que no, así que el Dr. Octavius lo aconseja que lea poesía. Después vemos que Peter sigue el consejo del Dr. Octavius, y comienza a leer poesía, pero de repente su sentido arácnido lo alerta, y ve que la amenaza es un señor de gabardina negra, que lo estaba espiando. En esa misma noche, Peter se prepara para ir a ver la obra de Mary Jane. Después vemos que hay una persecución, donde vemos que una patrulla explota y sale disparada, pero vemos que una telaraña la detiene, y vemos que el Hombre Araña comienza a seguir a los maleantes, y vemos que el Hombre Araña logra llegar al auto, pero de repente vemos que sale un hombre, con guantes de ondas de choque, y vemos que le da un fuerte golpe al Hombre Araña, y vemos que lo termina tumbando. Entonces vemos que el Hombre Araña se comienza a columpiar, y logra tumbar al hombre, y vemos que comienza una fuerte batalla, y vemos que el hombre se revela como Shocker, y vemos que le da un fuerte golpe al Hombre Araña, que lo hace elevarse varios metros, y después cae y se estampa en un edificio. Después vemos que Peter se levanta, y ve que Shocker escapó. Después vemos que Mary Jane nota, que Peter no está, y vemos que se decepciona. Después vemos que Peter llega, y el acomodador llamado Quentin Beck, no lo dejó pasar.
Después vemos que Peter estará afuera para explicarle todo a Mary Jane, pero Peter ve que Mary Jane ya está con otra persona, entonces Peter se entristece y se va. Después vemos que Peter se comienza a columpiar, pero de repente cae, y se estampa contra un edificio, y vemos que Peter se levanta bastante adolorido, y nota que perdió por un momento sus poderes, entonces vemos que Peter se queda en el edificio, y vemos que comienza a reflexionar, del por qué nunca puede lograr lo que quiere. Al otro día vemos que Peter intenta hablar por teléfono con Mary Jane, pero vemos que Mary Jane nunca le contesta. Después vemos que comienza la presentación del Dr. Octavius, y vemos que todos se sorprenden, de los brazos mecánicos que desarrolló el Dr. Octavius. Después vemos que comienza el experimento de la fusión, y vemos que el Dr. Octavius logra estabilizar la fusión, a partir del tritio, pero de repente vemos que desestabiliza, y vemos que todo comienza a salirse de control, pero de repente vemos que llega el Hombre Araña, y vemos que rescata a Harry. Después vemos que intenta desconectar la máquina, pero vemos que el Dr. Octavius no lo deja, entonces vemos que Rosie muere, y después el Dr. Octavius comienza a ser electrificado, entonces vemos que el Hombre Araña se lanza, y logra desconectar a la máquina. En esa misma noche vemos que Dr. Octavius despierta en el hospital, y vemos que comienza a acabar con todos los doctores. Entonces vemos que el Dr. Octavius grita de impotencia al saber que Rosie murió, y después vemos que escapa, y se refugia en el muelle. Al otro día vemos que el Dr. Octavius ha quedado bastante dolido por lo de Rosie, y vemos que ahora los brazos también tienen conciencia propia, y vemos que Dr. Octavius promete que acabará y completará su experimento cueste lo que le cueste. Pero todo esto continuará en la siguiente parte.